Paz de Cristo, hermanos, me es un placer saludarlos en este día, esperando que se encuentren bien y listos para escuchar la palabra de Dios. En este día, hermanos, queremos traerles un devocional sobre por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. En primer lugar, el sufrimiento es parte de la naturaleza humana. Si bien es cierto que Dios no hizo al hombre para el sufrimiento, este llegó con la desobediencia de Adán y Eva y ha continuado a través de los milenios hasta nuestro tiempo. Cuando leemos el capítulo 3 de Génesis, hallamos que el miedo fue la primera sensación del pecado. Vamos a definir algunos términos primero. En primer lugar, ¿qué es sufrimiento? Según el diccionario, sufrimiento es sobrellevar dolor o aflicción. Tienen los siguientes sinónimos: adversidad, aflicción, dolor o dificultades. A nadie le gusta sufrir, pero podemos ver que hay un propósito para el sufrimiento. Hoy vamos a explorar cuál es el origen del sufrimiento y también cuál es el propósito. En estos días estamos experimentando mucho sufrimiento, especialmente relacionado con la pandemia global del COVID. Por 1 año y medio hemos visto los estragos de esta pandemia. Familias enteras han sido afectadas y aún hemos visto la muerte de seres queridos. Esto ha llevado a muchos a cuestionar o a perder su fe. Por el otro lado, muchos han visto su fe afirmada y fortalecida. Esto nos da a entender que el sufrimiento es parte de la vida y nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, no estamos exentos de pasar por momentos difíciles. Como dice la palabra de Dios en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta escritura nos asegura que en el mundo vamos a sufrir y vamos a tener aflicción, pero también nos hace la promesa que Jesús ya nos ha dado la victoria. Gloria a Dios. Hermanos, vamos primeramente a mirar el origen del sufrimiento. Y esto lo encontramos en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, que quiere decir principios. En los primeros 3 capítulos de Génesis vemos la creación del hombre y luego también vemos específicamente cómo el mal entró en el mundo a través de la tentación y de la caída. El resultado fue el alejamiento de Dios y de los demás, la ruptura de las relaciones, el dolor físico y emocional, el trabajo y la muerte. Así que los primeros capítulos del canon bíblico presentan el sufrimiento como un intruso del paraíso. El jardín del Edén era un verdadero paraíso, donde el hombre tenía todo lo que necesitaba, incluso una comunión íntima con su Creador. Este relato de la caída sirve como explicación básica de los orígenes del sufrimiento humano. El dolor del parto y la agonía de la muerte están específicamente relacionados con la maldición original de la humanidad en la caída. El Antiguo Testamento, hermanos, también nos revela que el pueblo de Israel tuvo que pasar por momentos difíciles de sufrimiento por causa de su pecado y de su alejamiento de Dios. Se fueron en pos de otros dioses. Y el libro de los Jueces muestra un ciclo de desobediencia, arrepentimiento y liberación por parte del pueblo de Israel. Cuando Israel desobedecía, Dios ejecutaba juicio sobre ellos. Y cuando se arrepentían, Dios los recompensaba, como vemos en Jueces 2, 6 al 23. No lo vamos a leer todo, sino simplemente los versículos 10 al 15. Miren lo que dice. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel.
Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Hermanos, este es un patrón que se repite muchas veces, no solamente durante el tiempo de los jueces, sino también bajo los reyes de Israel y de Judá. Ahora miremos quién fue el causante de tanto sufrimiento. Se llama Satanás. Satanás es el causante del sufrimiento en el mundo. Vamos a mirar por qué decimos eso. En primer lugar, leamos a Génesis 3, del 6 al 8. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Hermanos, aquí vemos lo que se conoce como la caída del hombre, de la humanidad, de Adán y Eva. Y también vemos los efectos del miedo. En primer lugar, contrario a lo que Eva pensó al contemplar el árbol, descubrió que ella y su marido estaban desnudos. En segundo lugar, para evitar que Dios los viera desnudos, cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales y se escondieron entre los árboles del huerto. Y en tercer lugar, las hojas de higuera no eliminaron el miedo que les producía la santidad de Dios. El siguiente ejemplo que queremos dejar está en el Nuevo Testamento, la mujer encorvada. Este ejemplo lo miramos en el libro de San Lucas, capítulo 13, del 10 al 16. Y es parte del ministerio de Jesús, cuando Él iba por las aldeas predicando y enseñando. Dice así, el verso 10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Hermanos, notemos que Jesús dice que Satanás había atado a esta mujer por 18 años. Sin embargo, notemos también algo pero muy importante. Satanás no logró impedir que la mujer llegara cada día de reposo a la sinagoga. Durante todo ese larguísimo tiempo,
Satanás la había encorvado, pero no la había derrotado. Esto nos da a entender que el sufrimiento no impide que la persona afectada encuentre el alivio a su dolor en la presencia de Dios. Hermanos, nuestro Dios es un especialista en sanar y en liberar al cautivo y al necesitado. Solo necesitamos clamar a Él, como nos dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El siguiente ejemplo que vamos a considerar se encuentra en 2 de Corintios 12, del 7 al 9. Y es el aguijón en el cuerpo del apóstol Pablo. Dice el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Notemos, hermanos, que el aguijón era un mensajero de Satanás que abofeteaba a Pablo. También notamos que para Pablo la razón por este sufrimiento era para que no se exaltase desmedidamente y para que no se enalteciera sobremanera. We see in the scripture that Satan was permitted to buffet Paul. The word means to beat, to strike with a fist. And the tense of the verb indicates that this pain was either very constant or it was recurring. A Satanás se le permitió, hermanos, abofetear a Pablo. La palabra significa golpear o golpear con el puño. El tiempo del verbo indica que este dolor era constante o recurrente. La implicación de este verso, hermanos, es que Dios permite el sufrimiento en el Hijo de Dios para que no se le suba la cabeza cuando tiene algún éxito en su diario caminar o también en su ministerio. Pablo concluye diciendo en el verso 9 y 10 que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, el apóstol Pablo no miraba el sufrimiento como un castigo, ni tampoco como un momento de angustia. Él miraba el sufrimiento como un deleite y como una fortaleza, algo que le daba fuerza. Y Él le da al sufrimiento otra perspectiva a la que normalmente nosotros oímos. Entonces, hermanos, podemos ver por estos ejemplos que nadie se escapa del sufrimiento. Todos sufrimos, los creyentes y también los incrédulos, igualmente sufrimos. Sin embargo, el sufrimiento para los que creen en Dios es temporal y el gozo es eterno. Esta es la gran diferencia. Por eso el apóstol Pablo escribió, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Eso lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 8, verso 18. Si comparamos nuestros sufrimientos con el gozo eterno que vamos a experimentar con Jesús en la gloria, veremos que no son igual, no son comparables. Aquellos mártires, comenzando con Esteban, aquellos que dieron su vida por el Evangelio, tienen la esperanza de gozar eternamente con el Señor. Estimados hermanos, sufrimos, pero tenemos la esperanza de que un día estaremos con el Señor por toda la eternidad. Los que no le sirven al Señor
Y los que no creen en la vida después de la muerte no tienen esa misma esperanza. Estimados hermanos, el tema del sufrimiento no estaría completo sin mencionar a nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió hasta lo máximo, la muerte por medio de la crucifixión. The book of Hebrews depicts Christ as a high priest who can sympathize with human weaknesses. The Bible says, since he himself was tested and suffered. According to the author of Hebrews, Christ learned obedience by the things that he suffered, and he was made perfect through suffering. These are scriptures that we find in Hebrews chapter 2, 18, and also 2:10. Hermanos, Hebreos describe a Cristo como un sumo sacerdote que se puede compadecer con nuestras debilidades humanas. Dice Hebreos 2:18, ya que Él mismo fue probado y sufrió. Según el autor de Hebreos, Cristo aprendió la obediencia por medio de las cosas que Él pasó y fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Leemos una escritura que dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahí nos da, hermanos, el ejemplo maravilloso de Jesucristo, que por medio de su sufrimiento, por medio de sus aflicciones, por su muerte en la cruz, nosotros ahora podemos tener vida. Los dejo, hermanos, con estas 3 preguntas para que pensemos y reflexionemos. En primer lugar, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Bueno, podemos contestar eso con 2 palabras: Satanás y el pecado. Y también porque a veces Dios lo permite. En segundo lugar, ¿quién puede escapar al sufrimiento? Y la respuesta es bien sencilla: nadie. Y por último, ¿es mejor sufrir con Dios o sufrir sin Dios? Yo creo que ustedes pueden mirar, hermanos, y entender cuál es la respuesta a esa pregunta. Es mejor sufrir teniendo la ayuda y la fortaleza de Dios que estando solos, que no teniendo esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza. Estimados hermanos, me ha sido un placer en este día compartir este corto pensamiento, corto pero poderoso, porque por medio del sufrimiento, por medio del dolor, nosotros podemos acercarnos más a Dios. Yo quiero, hermanos, que ustedes consideren estas palabras que hemos expresado en este día y consideren su vida y su sufrimiento. Si ha sufrido, es porque Dios lo ha permitido. Ahora nomás resta que nosotros le pidamos a Dios la gracia, le pidamos al Señor la fortaleza, que así como Pablo pudo exclamar y decir, cuando me siento débil es cuando me siento más fuerte. De mi parte, hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los cuide y los guarde en este día y también el resto de la semana. Los vemos el domingo con el favor de Dios. Que Dios me los bendiga.